How do you do? Mr. Carl Laemmle feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. El terror, un género que bien sabe construir los males que aquejan a las sociedades, a las personas. Un género que no solo es uno de los más longevos, sino también uno de los más populares en la historia. El relato de terror siempre estuvo muy intrínseco, muy pegado a la propia esencia del ser humano. Desde las leyendas y los mitos, a la literatura, al cine y al teatro. Siempre la cultura y el arte estuvieron atravesados por el horror, en el buen sentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué el terror? ¿Por qué el terror es necesario en nuestras vidas? ¿Qué nos llama la atención de él? ¿Es la adrenalina? ¿Es el morbo? ¿Es la curiosidad por lo desconocido? Una vez escuché a Mariana Enríquez, escritora argentina vinculada siempre al género de terror. Tiene una hermosa costumbre de visitar distintos cementerios y después hacer crónicas de esos viajes. La escuché decir que el terror te prepara para la vida, como si el género fuera un ensayo del terror a la existencia real. ¿Cómo sería nuestra psiquis sin ese subsuelo en donde habita lo que no podemos imaginarnos? En el libro An Introduction to American Horror Film de 1979, publicado por Robin Wood, crítico y teórico británico, planteaba que el monstruo en el cine de terror estadounidense representa aquello que la sociedad reprime. Los deseos sexuales, las pulsiones agresivas, las diferencias culturales, las identidades no normales, y que eso reprimido se vuelve de forma amenazante. El monstruo es el retorno de lo reprimido en su forma más literal. Robin Wood fue uno de los primeros críticos en otorgarle al relato del terror, al género del terror, el mismo estatus analítico que al cine serio, interpretándolo como una expresión cultural profunda. Y sostuvo que el terror no era solo entretenimiento, sino que revelaba las tensiones ideológicas en la sociedad norteamericana. En particular, sus propias contradicciones en lo que es las familias, la sexualidad, el género, las etnias y claramente también las clases sociales. Así que con esta premisa y también como excusa para hablar de muchas películas de terror, hablemos de Cuenta la leyenda que en esa primera proyección de la primera película de la historia, en diciembre de 1895, la llegada del tren a una estación captada por los hermanos Lumière generó espanto en los espectadores que nunca habían vivido la experiencia de la imagen en movimiento. En los primeros años muchas películas se volcaban a experimentar con el fílmico, exploraban la fantasía y terminaban casi involuntariamente involucrándose en el relato de terror al dar rienda suelta a la imaginación. Casas embrujadas, objetos poseídos, fantasmas, hechiceros, desapariciones, reflejos que tomaban vida, la personalización de demonios que antes solamente existían en la palabra hablada o escrita. Ahora podías ver al mismísimo diablo comiendo personas. El cine de terror había comenzado su camino. En 1920, el gabinete del Dr. Caligari dio un gran paso para el cine de terror. A pesar de la fantasía de las primeras películas, faltaba algo primordial: la oscuridad. Por un lado la oscuridad de sus personajes y por otro la de sus escenarios. Las sombras tomaban la pantalla atrapando a los espectadores dentro de mundos en donde los rostros de espanto transmitían el horror. En los años 20, películas alemanas que se enmarcaban en la corriente del expresionismo marcaron para siempre el terror con sus decorados y escenografías de fondos
deformados que plasmaban la realidad distorsionada de la psiquis humana. Definieron para siempre una visual de la que el cine bebe hasta nuestros días. En estos años de exploración del nuevo arte, el terror comenzó a ser entendido como un vehículo para explorar miedos sociales y ansiedades colectivas, como por ejemplo en ese momento la Primera Guerra Mundial. Con la llegada del sonido, Hollywood, especialmente Universal Pictures, institucionalizó el terror a través de figuras icónicas: Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo, el hombre invisible. Estos personajes se convirtieron en mitos modernos con monstruos que reflejaban ansiedades sociales. Si el terror ya había establecido sus intereses, la fantasía, imaginar lo inimaginable, y había tomado la oscuridad de la mente como escenario, ahora aparecieron las primeras figuras pop. Los terrores se materializaban en monstruos que empezaban a aterrorizar la cotidianidad de las personas. Humanos que se transformaban en bestias o criaturas que corrompían a los humanos. Todo traído desde una herencia de la literatura gótica. Y por detrás una primera gran metáfora, que el monstruo era el mismo humano. Esto se extendió hasta los años 40, cuando ya el terror de monstruos comenzó hasta a ser parodiado, con Abbott y Costello contra los fantasmas, donde ponían a estas figuras dentro del género de la comedia. Por otro lado, la Hammer hacía los primeros remakes del terror. También en los 50 aparecieron los primeros prototipos basado en hechos reales. William Castle, director de horror de películas de serie B de los 50, logró que la audiencia experimentara el cine de forma inusual. Por ejemplo, en 1958 se inspiró en un exitoso filme francés, Las Diabólicas, para realizar una película llamada Macabre, donde en su estreno se anunció a los espectadores que al comprar la entrada estaban asegurados con una póliza de seguro de $1000 en caso de muerte súbita por miedo. Una vez agotada toda esta cuestión de los monstruos, Hollywood eligió poner el foco en un nuevo origen del miedo, en una nueva forma de aterrorizar a la sociedad yanqui, recién salida de la Segunda Guerra Mundial. El miedo se trasladó del castillo gótico al laboratorio, al espacio exterior y al entorno social mismo. En los años 50, con el fantasma del comunismo, el trauma de la bomba atómica y la Guerra Fría, ahora los monstruos eran origen de experimentos, de desastres nucleares o eran directamente invasores que tomaban las calles y amenazaban a las familias. La ciencia ficción y el terror se dieron la mano. Bichos e insectos gigantes, bestias mutantes venidas desde las profundidades del Pacífico, alienígenas o seres de otros mundos. Cualquier cosa podía ser tomada para aterrorizar al sueño americano, incluso si la que aterroriza a un pueblo es una mujer gigante. El cine de terror alcanzó su primer gran pico en esta etapa. Ahora solo faltaba nuevas mentes, nuevas estéticas y nuevos miedos. Fue a principios de los 60 cuando distintas películas, más ligadas al thriller psicológico y al suspenso, comenzaron a tomar protagonismo y a cambiar un poco las reglas de lo esperado. Con Alfred Hitchcock, el padre del suspenso, el terror mutó a historias con trasfondos perversos, explorando aún más la psiquis humana. En los 60, el terror se adultizó. Hitchcock con Psycho dinamitó las reglas del género. Ya no había monstruos sobrenaturales, sino horrores humanos, familiares, íntimos. El horror podía estar en tu vecino, por ejemplo. En las películas como Peeping Tom y Psicosis también apareció el punto de vista del espectador. El terror no era solo materializar nuestros miedos, sino que ahora también podía volver cómplice consciente al propio espectador. Por otro lado, la sangre y la violencia, esa relación entre estos dos elementos, comenzó a aparecer en las películas que se centraban en las perversidades de la psicología humana.
y pusieron la cámara como herramienta principal para ver el terror. Y sobre todo, también estos elementos se juntaron cuando llegó el color al género. Acá, en estos años, el terror tuvo sus primeros puntos de maduración y entendió que no todo era industrializado, no todo era los monstruos, y abrió camino a la exploración absoluta. Habían pasado los años 60 y la contracultura. Estados Unidos salía de una derrota en la guerra de Vietnam y la sociedad se dividía en dos, discutiéndola. Además de discusiones en torno a las estructuras sociales y un conservadurismo que aún quería mantener el sueño americano. Pero estas películas expresaban más bien la pesadilla americana. Los 70 fue una revolución para todo el cine en general, pero en particular para el terror serían épocas de cambio absoluto. No había vuelta atrás. Por la sociedad rota, la sociedad desquebrajada, el terror ahora, el mal, no era terrenal, sino que era de tal magnitud que provenía del mismo infierno, y la sociedad estaba mal así, debido a la pérdida de la fe y a la pérdida de las estructuras. O al menos eso buscaban criticar estas películas. El género involucraba crítica a la estabilidad del sistema y surgían temáticas con discursos contraculturales. La revisión de la maternidad, una pieza fundamental de la Norteamérica conservadora, y la iglesia como actor social que buscaba controlar los males desde la raíz, y que en ese entonces vivía una crisis como hace mucho no tenía. Con El Exorcista, La Profecía o El bebé de Rosemary, el miedo ahora era una herramienta de crítica. Al mismo tiempo, iban apareciendo distintos filmes que mezclaban géneros y miradas. Onibaba en Japón traía fantasía y lo fantasmagórico. The Wicker Man en Inglaterra fue pionera del folk horror. ¿Quién puede matar a un niño? En España fue uno de los primeros filmes difíciles de tragar para el gran público. Suspiria de Argento en Italia, y el horror visual y estético Alien con la ciencia ficción. Primeros prototipos del slasher con La Masacre de Texas y Black Christmas. Y Night of the Living Dead con George A. Romero creaba la figura pop del zombie para contar un relato sobre el racismo. El terror creció, maduró y comenzó a explorar su propia identidad. Pero antes de alcanzar otra forma, había que primero pasar un poco los límites. En los 60 y 70 en Italia tomó forma un subgénero que dejaría una huella imborrable en la historia del cine de terror. Con dos directores pilares, Mario Bava por un lado y Dario Argento por el otro, el giallo trajo a los cines europeos una forma de terror que llamó la atención del propio Hollywood. Las películas del giallo eran thrillers de crimen donde el terror era gran protagonista. No eran simples policiales, tenían una mirada perversa y voyeurista de los crímenes, con violencia y erotismo de la mano. Era un cine estilizado, lleno de colores saturados, música pop, personajes hegemónicos y un foco especialmente en las mujeres, claramente con dosis de misoginia. El montaje era rápido, con planos subjetivos, zooms veloces hacia los rostros, espejos, planos detalles de cuchillos o cualquier arma con la que mataban a sus víctimas, manos con guantes de cuero, primeros planos de ojos y mucho rojo sangre. Las historias eran similares entre sí, siempre con personajes que buscaban resolver un crimen mientras algún psicópata enmascarado iba dejando cadáveres en el camino. Pará, esto te suena conocido, ¿no? Con distintas películas y distintas formas y estilos y exploraciones que se daban en distintos países, el que se hizo popular en los 80 fue un hijo del giallo italiano, donde la violencia era estetizada y el voyeurismo ponía un POV perverso en la mirada del propio espectador. El espectador ahora era cómplice de la violencia. Llegó el slasher.
Viernes 13 era casi una copia de Bahía de Sangre de Mario Bava. El género se volvió más visceral, gráfico y realista. Se consolidó este subgénero del slasher con asesinos humanos y adolescentes vulnerables. El terror moderno era más cercano, urbano y por ende también más violento. Y claro, perfecto para unos buenos pochoclos, porque se hicieron cientos y cientos y cientos de películas de slasher, una atrás de la otra, desde franquicias hasta cintas de serie B con muertes cada vez más absurdas. Los 80 explotaron el terror como fenómeno popular. Viernes 13, Pesadilla en la calle Elm, Hellraiser, Child's Play y sus secuelas interminables convirtieron a los asesinos en figuras pop, al mismo nivel o más de lo que habían sido Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein. Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers se transformaron en marcas reconocibles. La estética era colorida, sangrienta, exagerada, la censura era un poco más permisiva de que años atrás. Surgieron muchos efectos prácticos cada vez más elaborados gracias a maquilladores como Tom Savini. Y por otro lado, también en menor medida, más de nicho, nació también el splatter. El primer cine donde la sangre y las vísceras se volvían grotescas, con historias para nada solemnes que usaban el efecto práctico como una forma de superar el límite, como películas como Reanimator, Brain Dead o la trilogía The Evil Dead. Estas películas también inclusive empezaban a coquetear con la comedia. Acá fue donde el terror y la violencia comenzaron a volverse espectáculo de verano. Se iba a las películas a ver la creatividad de los realizadores, a ver cómo era la siguiente muerte. Que a su vez en los 80 también aparecieron las 3C del horror. 3 directores que dejaron su huella con películas que hoy en día son clásicos indiscutibles. Quizás los primeros directores autorales del terror. John Carpenter trajo uno de los primeros slasher con una especial preocupación en la construcción de ambientes. El terror no solo se construía desde la imagen, sino también desde el sonido, el silencio y la música. A ver, sus pilares, Halloween y La Cosa. No estamos hablando de poco. Wes Craven trajo historias violentas, películas crudas de trasfondos perturbadores, pero también con humor ácido, siendo autoconsciente de la ficcionalidad del cine. Sus tótem, Pesadilla en la calle Elm, La última casa a la izquierda y Los ojos de la colina. Por último, David Cronenberg puso la curiosidad sobre el cuerpo humano y parió el body horror, películas que experimentaban con el psicoanálisis, la ciencia ficción, las deformaciones, mutaciones físicas y perversiones mentales. Pero fue tanto el exceso, fueron realmente tantas películas, que todo en algún punto da la vuelta y se termina agotando. Aunque esto no quiere decir, ese agotamiento no quiere decir que no empiecen a aparecer nuevas formas buscando romper ese estatus. Una creatividad que tuvo un primer agotamiento y tuvo su pico máximo en una película que era directamente una relectura abierta del género. Y estamos hablando de Scream. La aparición del internet y las cámaras digitales dieron nuevos mundos, herramientas y soportes para explorar aún más en nuestros miedos. En los 2000, por ejemplo, el terror a lo desconocido que traía lo digital se expresó muy bien en el cine asiático, sobre todo el japonés, con películas como Pulse y Ringu. Apareció también el subgénero de found footage. Con el VHS y la llegada del internet nacieron las leyendas de la web profunda, donde lo oculto ahora estaba al alcance de la mano y de la forma más perturbadora. El thriller Tesis del español Amenábar era un primer aviso de lo que después comenzó con La Bruja de Blair y siguió en un exploitation directo de este subgénero con cámara en mano. También surgió el llamado torture porn, con películas como Hostel o Saw, un cine volcado directamente a la violencia cruda sobre el cuerpo de un tercero. Mientras tanto, en otras partes también salían a la luz los temas de las torturas del ejército norteamericano en Irak y Afganistán. En Europa, la violencia fuerte también era terreno de exploración en el extremismo francés, con películas como Mártires, Al interior y Alta tensión. Películas donde llevaban el gore crudo y torturante a niveles difíciles de tragar e incluso también a niveles filosóficos. Fucking franceses.
Ya hacia los 2010, el cine mainstream de terror quiso retomar algo alejado de toda esta violencia cruda y directa, y quería hacer algo terrorífico pero también masticable para el gran público. Y se trabajó mucho en lo paranormal y en las posesiones como una temática en común. Hablamos de películas como Actividad Paranormal, Insidious, Sinister y la mejor de todas para mí, El Conjuro. Entre 2012 y la pandemia, más o menos, apareció otro nicho que se alejaba un poco del terror más mainstream, o específicamente se alejaba de la violencia por la violencia. Se alejaba del jumpscare y de las grandes producciones. El terror, la culpa, se expresaba nuevamente en la deformación de nuestra mente. Y así llegó el terror elevado. El terror ganó prestigio crítico y empezó a cruzarse con el cine de autor. Productoras como A24 o Blumhouse impulsaron obras como The Babadook, It Follows, Get Out, Hereditary, The Witch, Midsommar, y este llamado terror elevado se caracterizó por su enfoque psicológico, una estética cuidada y metáforas sociales profundas, desde el racismo, el duelo hasta el trauma, la religión y el género. Directores como Jordan Peele, Ari Aster y Robert Eggers colocaron el terror en festivales prestigiosos y debates culturales, y muchísima pelea también en redes sociales, porque lo que surgió en conjunto con este tipo de cine y este tipo de terror fue el cinéfilo institucionalizado y el espectador golondrina del género. El primer término lo uso un poco para referirme a cómo ya el cinéfilo, el llamado cinéfilo, no era un geek que estaba internado los fines de semana en los videoclubs, sino que ahora estaban internados en blogs, en foros, en Twitter, discutiendo sobre películas. Y con la llegada de las redes sociales, con el asentamiento de las redes sociales como forma de comunicación, la crítica de cine también cambió. Ahora todos queríamos hablar de cine y el género de terror no era la excepción. Y el espectador golondrina, el que solamente va de acá a allá, empezó a ver al terror como un género que, che, esto también puede ser cine de calidad. El cine de terror que podía ser sobreanalizado y tenía un mensaje complejo oculto, el que había que prestarle atención, versus uno más bien pochoclero, mainstream y, entre comillas, no valorable. Pero al mismo tiempo seguían existiendo otro tipo de películas que no dejaban de ser taquilleras, como las del universo del Conjuro o It, que en su momento fue la película de terror más taquillera de la historia. En serio, la gente que le puso terror elevado a este tipo de películas vio El Exorcista, estrenada 50 años atrás. La pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en el mundo, pero obviamente también en el cine, y obviamente en el cine de terror. Las experiencias de encierro, la incertidumbre global, la hiperconexión digital que se aceleró, modificaron profundamente nuestra relación con el miedo. De repente el terror estaba allá afuera y nuestro único refugio eran nuestras casas, nuestras pantallas. Y eso generó otro miedo también, un poco anclado a la ansiedad diaria de estar encerrados. Y el cine respondió rápidamente. Uno de los primeros claros ejemplos fue Host del 2020. Filmada y estrenada en plena cuarentena, la película se desarrolló íntegramente a través de una videollamada de Zoom. Con apenas 56 minutos de duración y un rodaje remoto, Host logró captar a la perfección el terror de la conexión constante, la soledad compartida y la vulnerabilidad tecnológica. Fue un fenómeno inmediato, simple, directo y absolutamente contemporáneo. Durante este periodo surgieron distintas producciones independientes que exploraban la intimidad como espacio de amenaza. Casas aisladas, relaciones en tensión, hartazgo social, cuerpos encerrados, rodeados de sus propias pesadillas. El horror psicológico volvió a cobrar fuerza, ahora atravesado por el contexto pandémico y la crisis sanitaria global. Al mismo tiempo, el cine terror comercial volvió a volverse autoconsciente con la reaparición de Scream.
la nueva entrega de la saga reflexionaba nuevamente, así como lo hizo en los 90, volvía a reflexionar nuevamente sobre el cine de terror hoy y su evolución, incorporando también la cultura del internet, los fandoms tóxicos y las teorías conspirativas a su propio relato. El terror empezó a dialogar directamente con la sobreinformación, con las redes sociales y con la paranoia colectiva. Post pandemia también se consolidaron nuevas voces autorales que ya venían gestándose, pero encontraron en este contexto un terreno fértil. Hablamos de películas como Skinamarink, que presentó un terror experimental, minimalista y sensorial, y se convirtió en un fenómeno online. Deadstream, que exploraron nuevos formatos como el found footage radical y el streaming en vivo. Talk to Me, de los hermanos Philippou, que mostró cómo el terror adolescente se podía fusionar con las dinámicas virales, los desafíos online y la pérdida del control. En fin, películas como The Night House de Skinamarink, Talk to Me, Nope, The Invisible Man, The Empty Man, todas marcaron distintas direcciones, desde la experimentación formal hasta la reinvención del mainstream por fuera del ala del universo del Conjuro. Pero post pandemia apareció nuevamente otra cosa. Ya nuestra psiquis y el terror más analizado no nos podía representar del todo, o inclusive no lo soportábamos luego de estar tanto tiempo encerrados. Y como si fuera una catarsis, apareció un nuevo cine de terror, diferente al del terror elevado de la mitad de los 2010s. Algo que tenía la película The Babysitter, que salió el mismo año que Hereditary, y en ese entonces un cinéfilo snob podía decir que era algo más bien tonto. Así como lo tenía mucho el espíritu de Babysitter, volvió el humor y el terror como algo que nos puede tensar, pero también relajar, que puede ser absurdo y claro que tiene que ser muy sangriento. Acá cuento una experiencia personal. Me acuerdo cuando fui a ver The Malignant de James Wan, con una posición de, voy a ver una película de uno de los maestros del terror contemporáneo y esta película me va a asustar, me va a cagar en las patas. Y de repente me encontré con una película que era una bizarriada completa y me divertí mucho. Y me asusté también y me divertí y me fascinó. Y esta misma sensación podemos encontrar en películas que pueden demarcarse como la vuelta del terror cinéfilo, el pochoclero, el que tiene referencias al cine, el que permite tomarlo con diversión, pero al mismo tiempo entiende al miedo como una herramienta. Empezaron realmente a nacer muchos primeros directores sacando y explorando con películas puramente de género. El terror post-pandemia no inventó un nuevo monstruo, pero sí transformó la manera de contarlo. Lo interesante es que, a diferencia de otras épocas, el terror actual convive simultáneamente con todas las estéticas anteriores. El slasher nostálgico, el terror elevado, el found footage, las grandes producciones de estudio y el terror independiente. Todo tiene un punto en común. El terror se construye en nuestros tiempos, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus temas o en cualquier nivel de violencia que contenga. En películas que van creciendo y construyendo una tensión hasta darnos una catarsis absoluta, sea de risa o de sangre, de cualquiera de los dos, pero las dos se fusionan con el terror hoy en día. Hoy en día necesitamos estar tensos y largar y soltar. Ese es el terror que nos llama la atención. Estamos viviendo la era del cine catártico. A lo largo de más de un siglo, el cine de terror ha pasado de espectáculo visual primitivo a un vehículo sofisticado para explorar ansiedades colectivas. Cada era, cada tiempo ha respondido a su contexto histórico: guerras, cambios tecnológicos, transformaciones culturales y crisis sociales. Hoy en día hay algo que aún no está tan explorado, pero que da para otro video, creo, y si les parece, díganme en comentarios, y puedo pensarlo, que son las pequeñas historias o cortos de terror que están apareciendo en las redes sociales. Y la IA hoy en día también es una herramienta muy interesante para poder contar historias, para poder crear historias y para explorar aún más en nuestras pesadillas, sobre todo con este tipo de avance que hubo recientemente. Y realmente ahora nuestras pesadillas, traerlas a la realidad de una forma muy paradójicamente viva. Lejos de agotarse, el terror es un género que se adapta, absorbe y se reinventa constantemente. Y por eso damos larga vida a este hermoso género y que nunca dejen de existir historias que nos aterren
y nos asombre. Una vez más llegamos al final de este video. Este video que es un poco más largo que los dos anteriores que subí, pero es un video que tenía ganas hace tiempo, hace largo rato ya, desde que Sin Entusiasmo existe. Si les gusta este tipo de cosas, saben cómo bancar, pueden seguirme, que voy a empezar a subir contenido así más largo. Y también pueden ir a mi TikTok y mi Instagram y ya saben, ahí se pueden meter y obviamente dejen su comentario, eso sirve un montón. Así que disfruten este Halloween con una buena película de terror y nos vemos.